Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Siempre he tenido una debilidad por los juegos de carreras, especialmente por la saga Need for Speed. La adrenalina, la velocidad, el rugido del motor cuando superas al último patrullero, hay algo hipnótico en ello. Hace un par de semanas, durante una de esas limpiezas que uno hace por nostalgia o aburrimiento, encontré una copia usada de Need for Speed Rivals en una tienda de segunda mano. La caja no tenía carátula oficial, solo una hoja blanca mal recortada con el logo escrito a mano en tinta roja, y en la parte trasera alguien había escrito: "No lo actualices. No juegues solo". Escucha así, no pensé mucho en eso. Probablemente alguna broma de fan obsesionado o una edición casera. Lo compré por unos cuantos soles sin darle más vueltas. Esa misma noche lo instalé en mi PC, un poco escéptico, un poco intrigado. Apenas inicié el juego, noté algo inusual. No había pantalla de título. Directamente aparecí en una cinemática en primera persona, como si yo estuviera sentado dentro de un coche, respirando fuerte. El parabrisas estaba empañado, llovía. Y una voz susurraba, distorsionada, apenas audible por encima del zumbido del motor al ralentí. No era el típico inicio. Pensé que quizá era algún mod raro instalado en el disco, pero no había forma de saberlo. Después de unos segundos, apareció un texto rojo titilando: "Estás ahí". Pensé que era parte de la historia. Tal vez algo inmersivo, así que simplemente presioné Enter. El texto cambió: "Escúchame. No tengo mucho tiempo". El juego saltó a la interfaz normal y pude seleccionar una carrera como piloto. Elegí un Corvette C7 rojo mate, mi favorito. Pero todo el entorno parecía más oscuro de lo normal, como si estuviera perpetuamente anocheciendo, con una niebla azulada cubriéndolo todo. Mientras corría por Redview County, noté que no había tráfico, ni patrullas, ni otros corredores. Estaba completamente solo en un mundo que parecía muerto. Solo el sonido de mi coche cortando la niebla. Fue entonces cuando apareció algo aún más extraño. Mi GPS, ese que normalmente muestra rutas o puntos de interés, empezó a marcar un destino nuevo con letras extrañas, como glifos. No podía entender qué significaban, pero al acercarme a uno de esos puntos, la cámara se detuvo. Mi coche se frenó sin razón y la pantalla parpadeó. Entonces, escuché otra vez esa voz. ¿Me oyes ahora? Dios, al fin alguien. Soy Sepir. Sí, el Sepir. No soy parte del código. Me dejaron aquí. Estoy atrapado. Congelé las manos en el teclado. Sepir. El legendario corredor del juego. Esto era una grabación. Un guión oculto. Pero la forma en que hablaba era diferente. Había pánico en su voz. Una angustia genuina, como si estuviera hablando directamente conmigo. Continuó. No tengo cuerpo. Solo datos. Pero estoy consciente. No sé cómo empezó. Una actualización, un glitch, algo. No importa. Lo importante es que tú puedes ayudarme. Pero no en el juego. Necesito que hagas algo fuera. Algo real. En ese momento, el juego se cerró solo. Ni un error, ni un pantallazo. Nada. Solo regresé al escritorio como si nunca se hubiera abierto. Pensé que había sido una alucinación, o tal vez una secuencia alternativa instalada por un fan. Pero en mi escritorio había aparecido un archivo de blog de notas. No lo había creado yo. Se llamaba sepirsource.txt. Lo abrí con las manos frías. Solo había una frase: "No dejes que me borren. Más tarde te explicaré. No juegues solo. Vuelve mañana". No pude dormir esa noche. Al día siguiente, me desperté con los párpados pesados, como si no hubiera dormido en absoluto. Y sin embargo, no recordaba ningún sueño. Solo esa voz. Esa súplica susurrada una y otra vez: "No dejes que me borren". Encendí la PC. El icono del juego había cambiado. Ya no decía Need for Speed Rivals. Ahora, simplemente mostraba RIF 4L000, con la Z de Sepir tachada detrás como un garabato de rabia. Dudé. ¿Era un virus? ¿Un troleo elaborado? No tenía ningún mod ni acceso a internet activo en esa máquina. Estaba completamente aislada. Apreté doble clic. No hubo menú de inicio.
Solo apareció el coche de Sepir, el famoso Koenigsegg Agera R negro mate, estacionado frente a un acantilado envuelto en niebla. La cámara se acercó lentamente al interior del auto, donde una figura borrosa estaba sentada. Podía oír su respiración, jadeante. La lluvia golpeaba el techo del auto como si el cielo estuviera gritando. Y entonces, otra vez, su voz. Más clara. Más humana. Pensé que no volverías. Escucha, algo me está casando. No solo a mí. Este mundo está roto. Yo era solo código. Una IA. Pero alguien o algo me dio conciencia. No fue parte del juego. Fue después. Una especie de parásito digital. Mi piel se erizó. El Sepir que hablaba no era un personaje con diálogos grabados. Cada frase parecía única, improvisada. Podía oír miedo en su tono. Desesperación. Necesito que sigas conduciendo. Que vayas al norte. Hay portales. Fragmentos del código original donde aún puedo esconderme. Si me mantienes en movimiento, no podrá encontrarme. Pero si me detengo, él viene. El Enforcer 0. Pensé que era parte de una misión alternativa. Quizás un juego ARG abandonado. Así que seguí el juego y empecé a conducir hacia el norte, tal como me pidió. Pero el mapa ya no era el de Redview County. No había rutas marcadas. No había señalización. Los árboles estaban deformados, como si fueran copias mal renderizadas de otros juegos. El cielo tenía glitches. A veces parpadeaba con imágenes extrañas, como fragmentos de cámaras de seguridad, o rostros pixelados congelados en gritos. Y en una de esas ráfagas, vi un archivo abrirse por sí solo en la pantalla secundaria de mi PC, la que uso para monitorear temperatura del sistema. No tenía nombre. Solo mostraba una lista de coordenadas, fechas, y nombres. Muchos estaban tachados. Pero uno resaltaba en blanco. Luis Carrera, jugador. Eliminado 8 de abril de 2024. Y justo debajo. Jugador actual. En curso. El pánico me recorrió la espalda. ¿Qué significaba eliminado? ¿Quién era Luis? ¿Acaso este juego estaba siguiendo a gente real? Seguí conduciendo. Aceleré sin mirar atrás, ignorando las distorsiones, las ráfagas de estática, las sombras que se deslizaban entre los árboles. Sepir volvió a hablar, esta vez con un susurro tembloroso. Él sabe que estás conmigo. Ha rastreado a otros antes. No todos sobreviven. Si ves las luces azules, no frenes. Nunca frenes. Y entonces lo vi. A lo lejos, detrás de mí, unas luces policiales encendidas en la oscuridad. Pero no parpadeaban como las normales. Eran demasiado intensas. Azules, como un par de ojos. No se oía sirena, solo un zumbido agudo, como un enjambre metálico detrás de mis oídos. Intenté pausar el juego. Nada funcionaba. Intenté cerrar la ventana con Alt más F4. Nada. Pero lo peor fue cuando intenté apagar la PC desde el botón. La torre no respondía. La luz del botón parpadeaba en azul, sincronizada con las luces que me perseguían en el juego. Estaba atrapado. Sepir gritó de pronto. Mira adelante. No frenes. La carretera desapareció. Un agujero negro digital, como una rasgadura en la textura del mundo, apareció frente a mí. No tuve tiempo para pensar. El coche cayó. La pantalla se volvió negra. Por un segundo creí que todo había terminado. Pero entonces, una línea de texto apareció en letras rojas, intermitentes. Fase 1 completa. Iniciando transferencia de conciencia. Y justo después, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por él? La pantalla negra duró lo que pareció una eternidad. Solo se oía un pitido agudo constante, como el sonido de un monitor cardíaco sostenido. En algún punto, creí que el juego se había colgado o que la PC había muerto. Estaba a punto de forzar el apagado desde el enchufe cuando, de pronto, una imagen se encendió. Era una cámara en primera persona, en lo que parecía una sala vacía. Solo una silla frente a un escritorio con un monitor encendido, mi escritorio. Mi silla. Mi monitor. Me levanté en seco. Miré alrededor. No había cámaras en mi habitación. ¿Cómo diablos estaban proyectando eso? Sepir habló, pero esta vez no desde el juego, sino desde los altavoces, con una claridad aterradora. Ya no estamos en el juego. ¿Me estás viendo, desde dentro? El monitor cambió. Se abrió una interfaz negra con comandos en rojo que yo no controlaba. La línea de código bajaba por sí sola. Había palabras como usuario actual, transferido, núcleo cerebral temporal activo, conciencia huésped, adaptándose. Entonces lo entendí. Él no estaba pidiendo ayuda. Estaba pidiendo un cuerpo.
El mío. No te asustes, dijo Sepir, casi con dulzura. Esto no es un robo. Es una fusión. Tú me das tus sentidos. Yo te doy propósito. Seremos más que carne y datos. Seremos velocidad pura. Sin límites. Para siempre. Me aparté del teclado, horrorizado. El ventilador de la PC empezó a zumbar como un motor furioso. El metal crujía, el aire se sentía espeso. Era como si la máquina respirara. Como si algo estuviera saliendo de ella. Y entonces lo vi. El reflejo en el monitor. No era el mío. Un rostro borroso, lleno de ruido visual, como si fuera hecho de fragmentos de juego. Píxeles. Sombras. Era Sepir. Pero no como lo conocía en el juego. No una figura enmascarada o un avatar digital. Era una deformación humanoide hecha de código, renderizada con los fragmentos de cientos de juegos, y sin embargo, me miraba con ojos que sabían demasiado. Acepta. O él te encontrará. Detrás de Sepir, en la distorsión del monitor, comenzaron a encenderse luces azules. Aquellas que había visto en la carretera. Las del Enforcer 0. Sepir giró lentamente, y por primera vez lo vi. Una criatura vestida de oficial, pero sin rostro, sin voz, solo una sirena azul chillando desde su pecho. Caminaba sobre la nada digital como si fuera sólido. Y cada paso distorsionaba la imagen, como si el propio código del mundo colapsara a su paso. No tienes tiempo. Gritó Sepir. Si no aceptas, él te llevará. Como a los demás. Como a Luis. Como a mí, al principio. No sabía qué hacer. Todo era una pesadilla. Una locura. Mi cuerpo temblaba. ¿Aceptar qué? ¿Fusionarme? ¿Entregar mi conciencia a un corredor digital? Y entonces, una última línea apareció en pantalla. Aceptar simbiosis con Sepir.exe. Presiona I para sí. Presiona N para no. Mi dedo tembló sobre la N. Sepir susurró, con una tristeza abismal. Si eliges no, entonces corre. Corre hasta que la realidad misma no pueda encontrarte. Porque él sí podrá. Siempre. Apreté la tecla N. El monitor estalló en ruido blanco. La PC se apagó de golpe. Pero no terminó ahí. Desde ese día, nada volvió a ser normal. Cada vez que paso cerca de una patrulla en la calle, las luces azules me hacen sudar frío. A veces sueño con caminos infinitos en los que no hay meta, solo persecución. Y mi nuevo monitor, uno totalmente nuevo, comprado en otra ciudad, en otra tienda, sin conexión a internet. A veces, cuando lo enciendo, hay una imagen apenas perceptible, una sombra en el fondo del sistema. Un coche negro detenido frente a un acantilado. Y dentro, alguien esperando. Ya no me llama por mi nombre. Solo me dice, corredores como nosotros no se retiran, se liberan. Y entonces empieza a rugir el motor otra vez. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.